estamos aquí, queridos amigos. Es realidad, segunda entrega de la Biblioteca Ufológica en menos de 14 días. Vamos a hablar junto a Sergio Sánchez, que nos acompaña aquí como siempre. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente. Reunidos en este formato un poco más extenso, de conversación más relajada, para hablar de un libro que nos compete directamente, porque es un libro de Coliseo Sentosa. Y vamos a hablar de ese texto, pero antes vamos a presentar otro libro, otra edición de Coliseo Sentosa. En este caso hablamos del quinto tomo, miren esa portada por favor, del quinto tomo de las obras completas de Martin Kottmeyer, Consideraciones teóricas sobre el absurdo ovni, número 1, porque son dos consideraciones sobre el absurdo ovni. En este caso es el tomo 5 de las obras completas de Martin Kottmeyer. Aquí está. Vamos a hablar, por cierto, en algún futuro programa de este libro, pero para que sepan que ya está disponible. A quienes esperaron durante un largo tiempo, varios meses, la aparición de un nuevo tomo de esta colección. Dicho esto, vamos de cabeza al libro que nos convoca hoy, Sergio. Es un libro de Luis Ruiz Nogués y quizás tú quieras lanzar los primeros petardos para hablar de esta obra. Claro, bueno, nuestro amigo, el investigador Luis Ruiz Nogués de México, se propuso realizar este trabajo inspirándose en un libro que se publicó en 1969, cuyo título era una afirmación categórica: algo flota sobre el mundo, y que consistió también en una serie de entrevistas a diversos investigadores del fenómeno ovni de varios países. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente y Luis Ruiz Nogués se propuso sacar un libro similar en cuanto a su estructura, pero naturalmente el paso del tiempo da cuenta de las opiniones de los ufólogos o investigadores que son convocados en este nuevo libro que tiene un título un poco más dubitativo. ¿Nota algo sobre el mundo? O sea, aquí claramente la pregunta es la del escéptico Ruiz Nogués en torno a la cuestión a la problemática ovni, aunque es un libro bastante abierto. Los diversos entrevistados se pueden extender con bastante libertad acerca de sus preferencias y de sus tonos de postura. Entonces, es un libro realmente muy interesante y hay un dato curioso. Hay uno solo de los ufólogos que aparecen en el libro de Nogués, de Ruiz Nogués, que ya estaban en el libro de Murciano del año 69. Uno de ellos, Vicente Juan Ballester Olmos, que ya en 1969 en el CEONI de Valencia ya venía desarrollando una importante labor de investigación, sobre todo en lo concerniente a aterrizajes de ovnis, ¿no? Casos de aterrizaje o de encuentros cercanos con ellos. Así que muy interesante comparar lo que pensaba Ballester Olmos en 69 con lo que aparece diciendo en este libro, desde la afirmación categórica al título dubitativo. Hay un poco de eso también en la reflexión que hace Ballester Olmos respecto al caso. Bien lo dices tú, es súper interesante ver cómo cambia la visión de ese joven Ballester con el Ballester 2000, versión 2024. Hay un notorio y bastante claro giro hacia una visión mucho más escéptica, más incrédula del fenómeno por parte de Ballester Olmos. Y sin embargo, él sigue súper vinculado al tema, por lo mismo respondió a las preguntas de Ruiz Nogués. Y, y claro, tuvimos la oportunidad, buscando a los investigadores, a los apasionados, a los interesados en el tema, pudimos también dar con un segundo personaje, pero que al final no respondió. Estoy hablando de nuestro conocido, nuestro compatriota Pablo Petrovich, quien estaba en el primer libro. Aquí Sí, como dato, ¿no? Carlos Murciano, que es el autor del libro original, Algo flota sobre el mundo, él viajó por distintos países y viajó a Sudamérica, donde entrevistó, en el caso de Chile, a Sergio Bravo,
a Pablo Petrovich y, si no me equivoco, a Billy Wolf también, autor de Los Sin Nombre, y entre otros investigadores en Argentina también, y bueno, en España naturalmente, porque él trabajaba para un periódico español, ABC, y tenía una columna, una página o 2 páginas donde se refería a este tema. Y esas entrevistas, que son las entrevistas de un poeta, de un escritor que viaja por el mundo buscando personas que se interesan en este, entre comillas, nuevo fenómeno, da forma a este libro del año 69. Ruiz Nogués, naturalmente, y él mismo lo dice en la introducción, él no es Carlos Murciano, él no es un poeta, y por lo tanto su intención de emular el libro no es tanto desde la perspectiva literaria, sino más bien en la forma de enfrentarse a los ufólogos, de conversar con ellos, de entrevistarlos, de saber qué es lo que piensan. Y creo que lo logra cabalmente, ¿no? Son 32 los entrevistados que Luis Ruiz Nogués convenció, a los que convenció, porque hay gente que dijo que sí, después se arrepintió, otra que nunca quiso, otra que no respondió. El listado original estaba compuesto por 100 personas, así que si ustedes echan de menos a alguien, tengan casi por seguro que estaba en esa nómina, y si no participó es porque no quiso o no pudo, ¿no? Sí, podemos nombrar a los convocados, ¿te parece? Patricio Busleme, Félix Ares Ordaz, Ballester Olmos, que ya nombramos, Roberto Banch, Manuel Borrás, César Buenrostro, Ignacio Cabria, Manuel Carballal, Carlos Domínguez, Héctor Escobar, Daniel Galarza, Luis Alfonso Gámez, Lorenzo García, Luis Reinaldo González Manso, Richard Heylen, Rubén Gurú Morales, Andrés Moreno, Matías Morey, amigo y que en paz descanse, Kentaro Mori, Luis Alberto Pacheco, Manuel Abraham Pacimiño, Marla Peña, Julio Plaza del Olmo, Mercedes Pullman, Miguel Romero, quien les habla, Javier Sierra, Salim Cigales, Fernando Soto Roland, Claudio Suyochi Zuénaga, Diego Viegas, Diego Zúñiga, y con este autor se cierra el ciclo de entrevistas. Claro, a Ruiz Nogués lo pueden acusar de químico, de mexicano, de escéptico, de, de haber escrito para perspectivas ufológicas, pero no lo pueden acusar de haber cerrado el abanico en este libro, porque aquí hay de todo. Sí, y te quería hacer algunos comentarios Ujú. a propósito de este libro y de algo que hemos conversado en este programa y que yo también, un tema al cual le he dado vuelta. Si tú analizas las biografías de los autores que aparecen acá, o de los ufólogos, algunos de ellos son autores, notarás que el aspecto biográfico se traduce básicamente a este esquema. A ver. Este es el ufólogo tipo que aparece acá. Cuando era niño, cuando era joven, yo leía libros sobre ovnis, me interesaba en los temas de la ciencia ficción y la astronáutica, y a partir de ahí mi interés también derivó a temas conexos como los antiguos astronautas y similares. Sí. Esa es la tónica. No hay nadie que te diga, yo estoy aquí porque tuve una experiencia Ah, no, no. y quiero averiguar qué fue lo que me sucedió. ¿Te das cuenta? Mm. Que es exactamente lo contrario que ha estado sucediendo, por lo menos lo que yo he visto, en gente vinculada al tema OVNI, cuyo acercamiento viene desde haber tenido una experiencia directa de observación de un OVNI con todo lo que ello implica, es decir, un objeto volador no identificado, al menos para el perceptor, a eso me refiero. Sí. Entonces, eso es un cambio relevante. Y yo lo he comentado también contigo, en el último tiempo me he dado cuenta cómo una nueva generación de ufólogos, y no necesariamente muy jóvenes, pero generación en cuanto a llegada al tema, está nucleada en torno a la experiencia. Yo primero soy un protagonista, un testigo, y a partir de ahí me meto en el tema.
Eso es un cambio importante. Tal vez habría ahí que destacar un subgrupo, Sergio, compuesto básicamente por investigadores mexicanos que se acercaron al tema de la mano de Jaime Maussan. Hay dos o Sí. tres en este libro que no llegaron a la ufología leyendo libros de Rivera o de, qué sé yo, de John Keel o de JJ Benítez o de Aimé Michel, sino que se acercaron porque había programas en la televisión. Hablamos de una generación más joven, por cierto, Sí, que veía en la televisión videos de Jaime Maussan y entraron al mundo de la ufología por ese lado. Me parece que ese sería un subgrupo, básicamente mexicano, por la obviedad de que Maussan es muy conocido en México, pero sí tienes razón en que hay una gran mayoría de personas que se acercaron porque les interesaba el tema por lecturas. ciertamente, era la fascinación por este tipo de cosas. Uno nota ahí el quiebre generacional, porque yo, ahora que me vinculo con gente más joven en este ámbito, la cuestión de la experiencia es central, Ujú. central. Una vez un ufólogo decía, yo creo que todos los que estamos aquí estamos porque hemos tenido algún tipo de experiencia. Yo, en realidad, no, eh, bueno, las entrevistas son algunas un poco más sucintas, hay varias cosas interesantes que se pueden extraer. No podemos comentar de todos, son muchos. Ujú. Así que no se enojen los que eh, quizá no aparezcan en un momento, porque todas son bien interesantes. Así que, pero hay determinados aspectos que me quedaron dando vueltas por ahí, ¿no? Quiero también agradecer a algunas menciones que se hacen que se hicieron tanto a la nave de los locos como a la editorial Coliseo Sentosa y a mi persona en particular. Así que muchas gracias cuando eso se dio. Sí, hay, como decía yo al comienzo, hay una amplia variedad de investigadores. Quien crea que aquí solo hay escépticos, naturalmente se equivoca, porque hay Ruiz que se preocupó de ser bien amplio en la búsqueda. Y también se preocupó de buscar muchas mujeres, porque no hay muchas mujeres en la ufología, en la primera línea, digamos, tal vez más atrás o gente más joven sí haya una mayor cantidad de mujeres, pero en la primera línea, investigadoras en terreno o escritoras ufológicas, no hay muchas. Y Ruiz Nogués buscó sin descanso, trató también de encontrar gente en países donde la ufología actualmente no es tan masiva, digamos así. Por ejemplo, de Paraguay en el libro no hay nadie, de Uruguay tampoco, porque hay gente, pero no quiso participar. De Ecuador, de Venezuela, donde Venezuela especialmente, donde alguna vez hubo una ufología fuerte o hubo casos muy resonantes, no fue posible dar con nadie. Y a Ruiz Núñez le pesa, esto yo hablo aquí un poco como representante de Luis, a él le pesa un poco no haber encontrado gente en algunos de estos países, como no haber encontrado más mujeres también. Eso le causa cierto escozor. Y por cierto, se echan de menos algunos nombres, por supuesto que sí, pero como decíamos, se trató de contactar a la mayor cantidad de gente posible, se esperó largamente, porque este libro empezó a escribirse durante la pandemia, y se esperó largamente que hubiera respuestas y no las hubo. Pero quienes sí participaron, que son 32 personas de 6 o 7 países, dan una muestra bastante criteriosa y bastante amplia, bastante heterogénea de quiénes son los que se mueven en el mundillo de la ufología actualmente. No, y fue muy bueno lo que dijiste, eso de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Es muy Exacto. importante porque hubo otro libro hace un tiempo de colectivo de participación eh, de varios investigadores, no sé, de hace unos 5 años, es que se enfatizaba mucho, a mi juicio, por el compilador, aquello de los investigadores más importantes, así, y uno observaba que en la lista faltaban investigadores relevantes. Entonces,
me dirán, claro, tú estás hablando porque no te invitaron a ti. No, si no es por eso. No es por eso, porque lo que pasa es que uno ve que ese tipo de afirmaciones dejan fuera de juego a gente que pudo haber participado en ese libro que yo menciono, por ejemplo, el propio Luis Ruiz Logués, pues no vamos a descubrir ahora su importancia como investigador a nivel internacional. Claro. Entonces, qué bueno que dijiste eso para que no se establezca, aquí están los no, aquí están No, 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 los no. que Luis pudo entrevistar dentro de un marco amplio. Eso son los que están. Pero claro, hay algunos que también podrían haber estado perfectamente. Por diversas razones no se concretó, pero claro, era bueno también señalar. Las entrevistas se conformaron en torno a un cuestionario que era igual para todos y después sobre la marcha Luis iba contrapreguntando si se daba el caso y en algún momento se intentó también hacer entrevistas cruzadas con otros investigadores, pero eso ya se tornaba un poco más engorroso. Pero todas las entrevistas están basadas en un cuestionario y lo interesante es que a partir del mismo cuestionario surgen historias completamente distintas. Se genera algo ahí muy, muy interesante porque lo que cuenta Félix Ares de Blas, por ejemplo, es completamente distinto a lo que cuenta Marla Peña. No Sí, porque uno sea mejor que otro, sino que porque uno es de antes, Marla es de después, una es mujer que se fue de México a Estados Unidos, el otro es un español que trabajó mucho tiempo en distintas entidades. Son historias diferentes, pero a partir de las mismas preguntas se genera una cosa muy rica. A mí eso me interesó mucho, porque además se permite que se vea claramente la personalidad de cada uno de los entrevistados. Por ejemplo, la entrevista de Rubén Gurú Morales tiene muchas cosas que son muy típicas de Rubén Gurú Morales. Hay un cierto humor ahí que se deja entrever. Lo mismo con Patricio Bulleme, por ejemplo, se pasa un poco eso. ahora que tú dijiste de humor, el humor de Rubén es mucho más sutil que las barbaridades que digo yo ahí por tratar de hacer un gracioso. Son barbaridades. A mí me da pena el pobre Luis que tuvo que lidiar con las cosas que yo digo. Eso carece totalmente de sutileza. No, pero bueno, eso mismo lo que hace es mostrar que cada uno tiene su propia personalidad y su propia aproximación al tema, que en general todos lo dices tú, todos entraron leyendo algo, pero unos leían a JJ Benítez y otros leían a Jaime Michel. Y eso Claro, también marca una diferencia. ¿Eh? Algunos, como el mismo Pato Uleme, partió leyendo a Benítez y después se confrontó con la figura de Benítez porque ya no lo convenció más. Ya hay otros que siguieron convencidos de que Jaime Maussan estaba en lo correcto o empezaron a dudar de lo que decía Jaime Maussan. A lo que voy es que a partir de estas confesiones escritas que hacen los investigadores en estas entrevistas que les hizo Luis Ruiz Nogués, se ve la enorme variedad de personalidades y de formas de acercarse al fenómeno que inundan el mundo de la ufología y que la hacen más rica, creo yo. sí. Sí, es muy interesante porque, claro, al leer el texto no aparecen las preguntas como tales, se coligen. Sí, Entonces, el lector encontrará que hay mucho que se dice en torno a Joseph Allen Hynek. exacto, Porque una de sí, las preguntas era, ¿qué haría usted en el caso de haber estado en la posición de Hynek? O también respecto de determinados personajes de la ufología, ¿qué le preguntaría a George Adamski o a Billy Mayer o a Kenneth Arnold, por ejemplo? claro, Pero hay una parte que es muy interesante cuando Luis nos pide a todos una pequeña autobiografía, a veces haciendo preguntas sobre determinados aspectos claro. de la propia vida de uno. Supe que sucedió tal cosa en tu vida, podrías extenderte. Eso es muy interesante, aparece ahí como un texto compacto, pero en realidad es una respuesta a la requisitoria de Luis. Así Sí, es que quedó muy amena esa parte en cada uno de los investigadores, cómo van eh, contando su proceso de formación ufológica. sí. Hay nombres también, nombres resonantes que,
que a mí me sorprendió que estuvieran. Por ejemplo, Javier Sierra Sí, participó gustosamente y de manera muy amable en el libro y respondió las preguntas con toda su visión del fenómeno. Está muy bien, es muy interesante. Todos sabemos que Javier Sierra partió muy joven en la ufología, que escribió artículos para cuadernos de ufología, para Más Allá, que ha escrito libros sobre el tema. Pero aquí cuenta una visión más personal, creo yo, incluso cuenta esta experiencia que tuvo con Manuel Carballal. Carballal también la cuenta por su lado. mm, Eh, Me parece que eso está muy bien, es muy enriquecedor. Se rescatan figuras como Héctor Escobar, por ejemplo, que está retiradísimo de la ufología, y sí, sin embargo se prestó a participar también muy amablemente y responde las preguntas de lo que él recuerda, de lo que fueron esos años en los que él participó. Héctor Escobar escribió 2 libros bueno, un libro en 2 tomos, dos sobre tomos, sí. claro, sobre la historia de la ufología mexicana, así que su aporte también es relevante en el rescate historiográfico de las noticias ufológicas en ese país. Y hay otras personas de España, por ejemplo, que tienen blogs o, no sé, estoy pensando en voz alta, está Diego Viegas, también un autor reconocido. O sea, hay gente para todos los gustos, y eso es lo entretenido de este libro, que si no te gusta la entrevista a uno, seguro te va a gustar la entrevista del que viene. Sí, claro. Hay autores de la casa, aparte del propio compilador, Diego Viegas y Claudio Suyoshi Suénaga. Sí, Fernando Soto Rolán también. también. Sí. Y, sí. Y, bueno, ahí, con lo que hemos dicho, con estos tres autores que mencionamos así al pasar, vemos el pluralismo, entre comillas, la palabra, el pluralismo ideológico del libro, ¿no? Porque son posiciones bastante diferentes. Ujú. Por un lado, el escepticismo de Soto Roland lo explica por qué. Por otro lado, la vía de particular de Diego y, a su vez el trabajo de Claudio Suyoshi Suénaga con una serie de consideraciones, algunas de índole religioso, que asombrarán a algunos lectores. Así Religiosas y que políticas, muy polémicas. sí, claro, claro, aparte, Sí. sí, pero sobre todo tú tienes razón en eso. Pero aparte de eso es el trasfondo, Mm. digámoslo así, escatológico y apocalíptico de sus ideas en torno al tema ovni, que, claro, es un historiador que ha hecho un trabajo importante de desmitificación, pero no cede en sus convicciones fundamentales, que son, diría, bastante encontradas con otras dentro del mismo libro. Eh, Sí. Está también Roberto Banch, a todos tú los mencionaste al comienzo, ¿no? Pero hay nombres que, bueno, que tienen un historial de escritura de libros, por ejemplo, como el caso de Banch, que también cuenta su visión del tema. Está Nacho Cabria, también amigo de la casa. Hay otro autor de la casa, nuestro queridísimo Matías Morey, que respondió a esta encuesta del año 2020 o 21, cuando esto empezó. Le respondió a Ruiz Nogués inmediato. Y está ahí, lo dejamos finalmente como un homenaje a su figura y a su importancia en el mundo de la ufología. Matías Morey es siempre recordado por nosotros. También está, bueno, Kentaro Mori, un escéptico brasileño retirado, pero muy vinculado a la hipótesis psicosociológica. Tradujo muchos artículos de Martin Kottmeyer al portugués. Fue muy activo a comienzos de este siglo, y lo siguió estando hasta bien entrada la década pasada, y sin embargo después se retiró para dedicarse a otros temas, y aún así quiso participar también porque él guarda muy buenos recuerdos de ese periodo de su vida. Y aquí tenemos en este libro a gente que es totalmente escéptica, Luis Alfonso Gámez, por ejemplo. Tenemos a gente como Kentaro Mori, que siempre ha sido más bien cercano a la hipótesis psicosociológica, y tenemos a otros que son defensores de la HET, o que tienen, como decías tú, la vía de Diego Viegas,
con la visión más antropológica del fenómeno. Nadie se puede aburrir cuando hay tanta variedad, creo yo. Para gustos, colores, y aquí están todos. Sí, sí, sí. Y me acordaba también de las confesiones de Luis R. González, también cercano a la casa, ¿no? Por su labor extraordinaria de traducción de textos de Martin Conmeyer. Y bueno, ahí, claro, está su perspectiva que es tan interesante. Así que, sí. Hay una figura que puede llamar la atención, que es Richard Hayden, que es un escritor, un investigador estadounidense. Sí. Y uno dirá, ¿por qué está este señor acá? Si aquí solo hay hispanohablantes. Pero Richard Hayden tiene una conexión súper estrecha bueno, con México primero. Vivió un tiempo ahí, con España. Tradujo artículos de distintos autores, tradujo de hecho uno, sin ir más lejos, uno mío al inglés hace un montón de tiempo. Cuenta ahí que tradujo unos libros también que están esperando edición, uno de Ballester y otro de Roberto Banch. Es una figura estadounidense que ha logrado entrar en el mundo de la ufología hispanoparlante y llevarla a la ufología anglófona por medio de traducciones en distintos boletines. Por eso se lo consideró en este libro, porque en realidad su vinculación con la ufología de este lado del mundo es muy, muy estrecha. Está Mercedes Pullman también, que recientemente ha ganado cierta fama por haber aparecido en programas como Cuarto Milenio o por haber escrito un libro sobre ovnis en Ucrania. Comentado Y acá. comentado acá, por cierto, si lo Bueno, quiere sí, ver, sí. puede buscar ahí en el archivo, que es enorme, tiene más de 150 videos, así que también seguro que encuentra algo que lo entretenga. 32 autores, coordinado por Luis Ruiz Nogués, el investigador mexicano, químico, escéptico, hombre detrás de perspectivas ufológicas junto a sus colegas y amigos de la SOMIA, Mario Méndez, Óscar García, Héctor Escobar y Héctor Chavarría. O sea, aquí, Sergio, estamos ante un libro que en realidad no debería dejar indiferente al interesado no tanto en los ovnis, porque aquí casos de ovnis, por cierto, hay gente que cuenta anécdotas o casos, pero sobre todo los interesados en entender de qué va esto del mundillo de los ovnis, qué es lo que hay detrás del... ¿Quiénes son los que conforman finalmente la ufología? Eso es. Sí. El que esté interesado en los ufólogos, en Exacto. contratarles, en la ufologología. Claro. Exactamente. Exacto. Sí. Y yo quería hacer una aclaración, porque en algún momento en la entrevista que me hace Luis, yo confieso mi ignorancia escandalosa y vergonzosa de la casuística chilena. Entonces yo digo que si no fue, aparte yo de unos pocos casos nunca salía, si no fuese en ese momento, después ya he tenido acceso a otras fuentes, pero en ese momento, si no fuese por Diego Zúñiga, Noticias de Marte, y por Sebastián von Kleist, Encuentros con extraterrestres en Chile, mi conocimiento sería muy, muy menor. Y eso se ha visto en todo caso compensado con varios libros, y rescato uno especialmente, que es OVNIs en Chile, de Patricio Burleme, que está ahí. No lo mencioné porque en ese momento, cuando respondí esa pregunta, no había leído ese libro. De hecho, ni siquiera se había publicado aquel libro. Pero claro, cada uno va mostrando. Yo después me di cuenta, uno queda expuesto ahí con sus falencias, sus manías, sus filias y sus fobias. Así yo me asombré cuando vi el resultado. Oh, creo Es, que es hablé que, más. Pero es en que eso es fin. lo entretenido, si eso es lo que te decía yo. Uno descubre la personalidad del entrevistado a partir de respuestas a preguntas comunes. Es que eso es muy, de verdad, es muy interesante y es muy entretenido. Claro, uno queda medio desnudo frente al lector, pero bueno, es por una buena causa.
creo. Sí. Claro, que es precisamente mostrar a la gente que está detrás de este tema tan extraño y mostrar también que efectivamente los que están detrás de este tema son extraños, se quiera o no, es verdad. Hay de todo, hay de todo. Pero sí, hay una Sí, mayoría de... hay alta extrañeza. sí, claro. Sergio, ¿qué podemos decir para redondear en torno al libro Flota algo sobre el mundo? ¿Algún concepto con el que podamos englobar esta obra? Un tributo a la propia historia, ¿no? Sin duda. No es, no es algo menor en este tiempo, reivindicar una época. Así que yo me quedo con eso, ¿eh? Sobre todo porque hay una variación respecto del libro de Murciano y que es sutil hasta en la portada, porque la portada deliberadamente se hizo parecida, pero no es igual. Varía también junto con el título. No es renegar del pasado, en modo alguno. Es tratar de entender el pasado personal de muchos de los involucrados de diversas formas, ya sea desde la investigación libresca, la investigación de campo en el tema OVNI. Sí, un proyecto interesante, muy, muy bonito que sacó adelante Luis Ruiz Nogués. Dice él a partir de una entrevista que te hizo a ti Sí, sí, para Marcianitos Verdes, así que nosotros, queramos o no, estamos metidos hasta el cuello en este trabajo. claro, sí. Así que hemos tratado de ser objetivos, pero quizás se nos ha escapado un poquito el corazón cuando hemos hecho el comentario. Sin embargo, el libro de verdad vale la pena, está muy bien trabajado, muy bien hecho, con mucho cariño. Las personas que se entrevistaron participaron también de muy buena gana, enviaron fotografías, contaron anécdotas, muchas de ellas muy divertidas, así que se puede aprender, se puede sacar mucho en limpio de este libro de Luis Ruiz Nogués, Flota algo sobre el mundo, publicado este año 2024 por Coliseo Sentosa. Sergio, vamos a hacer la invitación de rigor a visitar coliseosentosa.cl, lo ponemos Sí. aquí, la invitación Activar la de rigor, campanita. activar la campanita en YouTube, síganos en YouTube, somos cada vez más, pero nos encantaría que fuéramos muchísimos más todavía. Sí, Puede ahí con la campanita activada recibir notificaciones de los videos que vamos subiendo 5 veces al mes. Bibliotecas ufológicas, cápsulas ufoliterarias, programas de televisión antiguos, noticias también ufológicas de los años 90 y 2000. Hay material para entretenerse, para estar toda la tarde viendo el canal de Coliseo Sentosa. Estamos también en YouTube, estamos también en Facebook y estamos sacando libros. Tenemos muchos proyectos casi terminados. Este año y el próximo van a ser ricos en lanzamientos y el más reciente, Consideraciones teóricas sobre el absurdo ovni de Martin Kottmeyer. Sergio, acabo de mostrar sí, un libro y yo sé que tú quieres invitar a la gente a hacer algo. sí. Y sobre todo ante este tipo de tentaciones. ¿Qué otra cosa puede uno hacer sino leer? O sea, como siempre decimos, y vinculándolo con las biografías de, están incluidas en este libro reciente, a leer. Vamos todos a leer, de la mano si queremos. Siempre habrá algún libro dispuesto a ser descubierto. Sergio, quedamos invitados para un futuro programa. Libros para leer tenemos por montones, así que seguro habrá alguno para comentar en las próximas semanas. Un abrazo, muchas gracias por acompañarnos hasta acá y esperamos encontrarnos muy pronto. Gracias, Sergio. Que estén bien. Chao, gracias.